Bienvenidos todos, estamos en DJ TV. Bienvenidos todos al podcast más sincero, más transparente, más real de Latinoamérica, señores. Hoy tenemos con todos ustedes un tema brutal, que es sobre el ser y el hacer. Cuando hablamos del ser, se refiere a nuestra identidad como hijos de Dios, como aquellas personas que tenemos un llamado de parte de Dios. También el carácter, ¿sí? Toda esa parte, la mansedumbre, la templanza, el amor. Y ese hacer sería como aquello en lo cual le servimos a Dios, ¿sí? Ese ministerio, ese llamado, en donde Dios nos coloca a dar una función. Entonces eso viene a ser como la diferencia entre el ser y el hacer. Yo pienso algo, y es algo que pasa mucho en las iglesias, y hablando del hacer un poco, y es yo medía mi espiritualidad conforme a cuánto servía, ¿no? Entonces digamos que uno dice, yo sirvo, yo pongo la silla al principio, ¿no? Soy un ujier, no sé, hoy oré al iniciar del culto. O sea que ese es el pequeño momento donde uno dice, papi, la estoy rompiendo en el Señor. ¿Qué otro ejemplo? Vamos a dar de activismos normales. Bueno, uno es cuando estamos dentro de la misma iglesia y nos queremos ocupar, pero vamos al servicio, porque un servicio es ir a adorar a Dios. Ajá. Pero nos queremos estar ocupados haciendo una cosa, informe, reporte. Un ejemplo. Sí. Estamos en el culto, ¿no? El pastor subió al altar y no saca la palabra. ¿Y qué pasa ahí? No sé, se me olvidó, tengo que llamar a fulanito. La llamadita. La visita. Algo que te das cuenta que está en activismo y estás ignorando lo verdaderamente importante es: comienza el culto, estamos en el tiempo de la oración, pero solamente danzo cuando estamos en la movida, cuando estamos en la oración. Cuando me toca. Sí, cuando me toca, cuando estoy saltando. Me corresponde. Sí, cuando sudo, porque si es worship, si es suavecita, ¿no? Yo como que tengo que revisar algo en WhatsApp. No solamente es dentro de la iglesia, ¿sí? En nuestro hacer por fuera, aunque solamente oramos cuando sabemos que vamos a predicar, cuando sabemos que esa es la que yo iba a decir. Que tiene como mucho talento, pero poco fruto. ¿Pero poco qué? ¿Pero poco fruto? O sea, que solamente hace. Que tiene mucho talento, el que, digamos, el ministro de alabanza canta espectacular, pero no tiene frutos. Dios mío. Tiene las mejores bandas, toca las mejores bandas, pero tiene 2 siervos. Pero entonces ahí, o sea, ¿es malo servir o qué es lo malo en sí? Bueno, porque ahí estamos hablando de servicio, entonces, ¿eso es lo malo o qué es lo malo en sí? Yo digo, es que, y ahí entramos a otro punto, ¿no? Y es que espiritualizamos el activismo. Okay. Sí, porque una cosa es vos ser espiritual y otra cosa es que vos seas activo en el hacer de actividades, para que la redundancia. Entonces decimos, como yo hago muchas cosas, pero en mi casa no hago lo sencillo que es orar, no hago lo sencillo que es leer la Biblia, que se supone que es lo sencillo, ¿no? Pero acá a veces lo ve complicado porque dice, no, es que ya todo el día estuve volteando, entonces estoy de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué más ejemplos podríamos hacer así que puedan confundir entre el activismo con la espiritualidad? En base a la pregunta de Lau, es que no es lo que hago para Dios, sino lo que hago desde Dios. Porque es que cuando yo hago para Dios, es como, bueno, Señor, yo lo estoy haciendo para servirte a ti. Cuando nosotros entendemos la importancia de la relación del ser, de tener esa intimidad con mi Padre, entiendo de que es Él que me manda. No, yo hago creyendo que le estoy agradando, porque obviamente pues nos pasa en la iglesia, a mí me pasó, ¿sí? Donde yo hacía, y yo estaba bien feliz, contento porque estaba sirviéndole al Señor, pero ¿era lo que Dios me estaba pidiendo? Sí, esa es la cuestión. Yo creo que es bien difícil cuando creemos que Dios quiere muchas cosas de nosotros y a veces quiere lo sencillo, que es que lo escuchemos, y es muy difícil cuando estamos demasiado activos. Mi cotidianidad yo lo llamo como el síndrome del fariseo. Normalmente hacemos mucho, nos ven haciendo mucho, somos muy buenos, pero si nos van a ver desde la profundidad de lo que somos, realmente no hay nada. Es como dice la palabra, que son como un címbalo que reciñe, porque suena
porque realmente no hay profundidad. Y en cuanto a si es bueno o es malo servir, la palabra a nosotros nos invita, es más, nos habla de que tenemos una comisión, tenemos un qué hacer, pero nunca nos prioriza el qué hacer por encima del ser. Yo creo que y ahí vamos entrando en algo, y es por qué es tan importante el ser y por qué no es tan importante el hacer. Porque entra a un segundo plano. Entonces vamos entrando en Marta y María. Entremos como en ese ejemplo, ¿no? Y entonces vamos entendiendo de que Marta y María están en la misma posición, en el mismo lugar, y están con Jesús. Pero vemos que Marta decide que servir la mesa, y María que decide estar a sus pies. Entonces ahí primera cualidad. Entonces ahí estamos viendo cómo es el servicio y cómo es estar en el ser. 2, Marta lo que hace es simplemente decir, vení, ¿por qué no haces? Y ahí entra algo, y es esa crítica, ¿no? Pero ¿qué hacía acá? ¿Pero qué pensaba María? Nada más que en los pies de Jesús. Solo los pies de Jesús. Y entonces ahí entra un código, y es la diferencia entre el hacer y el ser. Porque es que el que hace no conoce. Mira que yo pienso que, con todo el respeto que nos merecemos nosotros, porque a nosotros también nos ha pasado, Total, pero yo pienso que es más sencillo hacer que ser, porque cuando nosotros hacemos desde nuestras capacidades humanas, pero cuando nosotros somos, nosotros simplemente menguamos. Y realmente, siendo sinceros, muchachos, el proceso de menguar es de las cosas más difíciles que nosotros vivimos, porque si nos vamos al ejemplo de Marta y María, María se sentó. O sea, María literalmente ella no pensó en nada más, sino está Jesús, contemplo a Jesús, como de Jesús. Es más, ni siquiera sentía hambre, porque si Marta estaba atendiendo y pensando en la comida y María no, era porque ella no estaba entendiendo que esa era una necesidad. Y Marta, no estaba mal lo que hacía Marta. Es más, la palabra nunca castiga lo que hizo Marta. Yo siento que es más bien como la ansiedad, porque cuando Jesús le dice, Marta, Marta, estás agobiada e intranquila. O sea, no es lo que hace, es lo que ese hacer produce en ella. En base a lo que mencionan, en la Biblia encontramos una expresión llamada Selah. De pronto algunos la han visto allá en los Salmos y como que Selah, bueno, Selah. Y resulta de que esta expresión Selah en el hebreo significa detenerse, hacer un stop, hacer una pausa. Desde la parte musical, porque en Habacuc también lo encontramos la palabra Selah, desde la parte musical es como pasar a otra melodía. Entonces, ¿a qué voy? Dios en ocasiones nos está pidiendo eso, como a Marta, ¿sí? Y es un Selah, es hacer un stop, es detenernos, es, hey, ¿en qué es lo que estoy? Y yo quiero resaltar algo de Marta y María, porque siempre vemos a Marta como la mala, ¿sí? Pero es allí donde yo debo entender, y en base a la pregunta que hacía Lau, nosotros tenemos que tener el corazón de Marta y el corazón de María. Amén. ¿Sí? Equilibrio. Debemos tener ese equilibrio. Yo estoy a los pies del maestro, pero también cuando yo estoy a los pies del maestro entiendo que debo servirle. Es que hay un tiempo, o sea, hay un tiempo donde Dios nos pide sí ser muy activos, porque hay que mover, eso es un mover, ¿no? Es un movimiento, la obra es un movimiento, es un como yo hago. los tiempos. Exacto, pero también hay un tiempo, como dice Salmos 46:10, ¿no? Dice, estad quietos y conoced que soy Dios. Y es lo que pasaba con María, y era lo que no conoció Marta también en ese momento, y es como que al estar sentados con Él lo conocemos. Y el orden está ahí. Vos no puedes hablar de algo que no conoces. Y nos pasaba a nosotros también. De hecho, a mí me pasó mucho tiempo, porque yo prefería simplemente coger un versículo, leerlo y decir, ya sé que voy a predicar, ya sé que voy a dar, pero ni siquiera lo estaba viviendo, ni siquiera lo conocía. Yo creo que es bien difícil, y que, como lo dijiste, a todos nos ha pasado aquí que hemos sido muy activos en algún momento, ¿sí? Y es bien difícil parar, es bien difícil hacer ese Selah cuando uno viene como en ese activismo. Yo recuerdo que en una semana que tenía muchas cosas que hacer, y yo no, tengo que hacer esto, y me senté a mi tiempo con Dios, y era como ese afán de querer terminarlo, pero Dios o sea, y había como una ansiedad literal, porque tengo muchas cosas, y Dios me baja palabras, es como, Laura, turbada, afanada, estás por muchas cosas.
Y es como que eso, en medio de lo mucho que tengamos, Dios a veces nos pide hacer ese Selah para que lo escuchemos. Yo también pienso que es importante comprender que como generación estamos rodeados de mil cosas, literalmente el mundo se mueve por segundo y en un segundo pueden cambiar mil cosas, y el entender que a pesar de la velocidad del mundo y del cambio, Jesús también está en eso. Y Jesús no quiere que nosotros estemos estáticos, porque nosotros estamos diciendo que como somos cristianos entonces no podemos cambiar, que como somos cristianos entonces no podemos hacer, pero sí el entender que si nosotros vamos a hacer sin un ser, estamos haciendo nada, y lo que hacemos es dañar a las personas y en el proceso también dañarnos a nosotros mismos, porque cuántas veces no nos ha pasado que empezamos a hacer y entonces nos metemos en una cosa, nos metemos en otra, hacemos acá, estamos en la iglesia todos los días, aquí, acá, y de repente llega un momento donde vos paras, llega ese momento donde como no paraste porque lo sentiste, como que todo te lleva a parar, y vos mirás y no te encontrás. Y decís como, bueno, ¿y dónde quedé yo? Y es más, ni siquiera escuchabas a Jesús. Ahí te das cuenta que no estás escuchando a Dios, porque llevas tanto tiempo creyendo que escuchar a Dios es hacer y ver los aplausos, porque hay que ser sinceros, el hacer nos lleva a aplausos, nos lleva al reconocimiento, nos lleva a ponernos en la mira. Y cuando llega eso, muchas veces decimos como que Jesús habla lindo, pero me dice cosas que yo quiero escuchar. Yo quiero decir algo, y es que para Dios es más importante trabajar en nuestro ser que en nuestra habilidad, ¿sí? Mejor cuando permito que Dios trabaje en mí en esa parte. ¿Y qué sucede? Y una de las cosas que sucede mucho en las iglesias es que la iglesia es muy exigente. Total. ¿Sí? La iglesia te exige, y es más, cuando hay una iglesia pequeña donde no hay nadie quien lo haga, pero tú lo sabes hacer y tú lo puedes hacer, o incluso iglesias muy grandes también te exigen, te demandan números, eso y lo otro, y yo sé que pues esto pues normalmente pues no se dice, pero es allí donde debemos aprender a tener ese equilibrio, ¿sí? Entender de que, porque Dios sí me ha mandado a hacer, pero primero el hacer. ¿Sí? Ser, perdón. I'm sorry, but... Recogiendo lo que dijo Dani y lo que dijo Duván, ¿qué beneficio nos deja el ser? Porque a veces no hablamos como que de algo muy general, hay que ser, hay que tener el carácter de Cristo, pero no, hablemos puntualmente de qué beneficios trae para nuestra salud mental, qué beneficios trae para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, el ser, el mantener el ser. Yo diría primero como que nos hace estar en una posición correcta, porque no estamos cargados, sino que sabemos que todo lo que hacemos depende de Él, o sea, es para Él y por Él. Entonces, primero como que creería yo que estamos en la posición correcta. Eso que dice Lau es muy importante, y yo diría que nos sentimos plenos y a la vez también seguros. Muchas veces vamos como corriendo buscando validación, buscando que nos vean, que nos entiendan, pero cuando nosotros realmente nos dedicamos a hacer, o sea, nos sentamos en los pies de Jesús, Él nos llena de esa plenitud que es Él, nos da la certeza de que somos sus hijos, y por ende ya no está como esa bulla que hay alrededor, sino que vos solamente te centrás en encontrar algo que es esa paz tan prometida y que todo el mundo busca hoy en día, porque todos queremos paz, pero esa paz tan buscada solamente la encontramos cuando nos dedicamos a escucharlo a Él. Yo creo que también, como lo mencionaba, nos ayuda, un beneficio es que entendemos y sabemos quiénes somos en Él y el propósito por el cual Dios nos ha traído. Y cuando vamos a la vida de Moisés, Dios se le presenta como, yo soy el yo soy, ¿sí? Está hablando del ser, ¿sí? Yo soy el yo soy. Entonces, allí vemos primero a un Moisés con temores, miedos y demás, pero cuando deja moldear su ser, ¿sí? Encontramos más adelante un Moisés que dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Entonces, cuando yo entiendo la importancia del ser, uno de los beneficios es que yo también hago la voluntad de Dios, no mi voluntad, ¿sí? Y la cual es buena, agradable y perfecta. Introduciéndonos más ahí en eso mismo, y es ver lo que pasó cuando estamos con Jesús.
y cuando lo conocemos, Él nos ve. Dice Juan 11:32, dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mire lo que dice, la parte que hace Jesús, es cuando Jesús la vio llorando. Ahora sí vio a la gente lamentándose con ella y fue conmovido, fue movido. Dice que en su interior se movió profundamente. ¿Por qué? Porque vio a alguien que él amaba, que compartía con él, que lo conocía sufriendo. ¿Por qué no dice con los otros? Porque dice con ella. Hay una cualidad cuando vamos a Jesús, y es que ya pasamos de la posición de ser solamente gente que es sierva, que es esclava, que conoce. No, que es amigo. Y pasamos a ser amigos con él, y él ya no solamente se preocupa solamente por él, sino que él te preocupa por ti, y se vuelve una relación. Y es lo que esta generación necesitamos como generación, entretejer los lazos con Jesús y no solamente conocerlo por sus beneficios, sino por lo que es. Me parece muy hermoso, porque Dios me ha estado como hablando mucho de eso, y es de esa amistad con él. Moisés ya tenía su favor, su gracia, y aún así quería más de él, pero de conocerlo a él. Y el empezar a estar con él nos hace, bueno, lo que ya han dicho todos aquí, el estar en la posición correcta, pero aparte hacer las cosas porque es que es mi amigo, no hacer las cosas porque me luzco o quiero sacar un beneficio de Dios, sino porque es mi amigo y conozco su corazón y me agrada agradarlo. El dar se vuelve un proceso que literalmente responde al estar. Como dice la palabra, aquel que está en la vid y permanece en él, dará mucho fruto. Es como comprender que, o sea, no sé, para mí el vivir así es como dejo todo, ya ni siquiera tengo preocupaciones realmente, porque mi preocupación más grande ya la tiene él, que muchas veces vamos es como corriendo por el afán de nuestra vida, de cumplir metas, de cumplir propósitos, y el sentarnos ya es como, encontré realmente a alguien que carga mis cosas. Pero ahora eso no significa que nosotros llegamos un día y nos sentamos a los pies de Jesús y ya, ahí quedamos. No, esto es un proceso que es diario, y así como un día y en una temporada podemos estar al 100 y sentados en los pies, también a veces llega esa temporada donde nos ocupamos, y esto es, y el entender que estamos en la buena batalla y que lo que importa acá es permanecer. No hacerlo perfecto, no ser los mejores, no ser los más espirituales, pero sí entender que si permanecemos en Él, así como dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, Dios es aquel que va a venir a pulir nuestra tierra, a limpiar nuestra tierra y hacernos perfectos para Él. Este podcast va a impactar las vidas, aunque otras personas van a decir, está como más suaves, hay menos hate, hay menos bromas, pero yo creo que hay más esencia, ¿no? Estamos empezando a que entendamos juntos y avancemos a estos tiempos de mesa donde podemos traer de eso que Dios nos ha enseñado en familia y lo que Dios nos ha dado, nuestra intimidad, a la mesa, a sus casas, a sus cuartos, donde sea que tú puedas ver este video. Así que recuerda que estar activo no está mal, pero también estar activo sin estar con Él no tiene sentido, ¿no? Entonces es como que no es hago cosas para Dios, no, dejo que Dios obra a través de mí. Yo creo que después de aquí tenemos que hacer un podcast que tenga que hablar sobre cómo conocer a Jesús. Sí, como ese paso a paso, yo diría paso que a paso, desmitificar, porque muchas veces uno habla de que no, me siento, oro y leo y ya. Y eso, o que le untamos a eso cuando por lo menos tenemos nuestro carácter bien pichurri. Pues yo creo que yo quiero que yo lo que se viene, ¿cierto que sí? Así que suscríbese, denle like, comparta, síganos en TikTok, síganos en Instagram, en todas las plataformas habidas. Recuerden que ese es el podcast más sincero y más transparente de Latinoamérica. ¿Y qué pasa con aquellos que cogen? No lo digan. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, sí, lo voy a decir, que dicen que oran, buscan, ayunan, buscan al Señor y demás y no se arrepienten? Y esto fue de TV.